Bienvenidas, bienvenidos a todos quienes nos acompañan hoy a este espacio de conversación. Mi nombre es Jimena Ojeda, soy profesora de Lenguaje y Comunicación de Formación Inicial, facilitadora de aprendizajes, principalmente de jóvenes y adultos, una amante ferviente de la educación y por eso es que abrí este espacio de conversación donde me van a acompañar eh, personas que están directamente involucradas, las y los estudiantes. Van a acompañarnos hoy día 6 estudiantes universitarios para poder escucharlos, aprender de ellos. Como educadora creo que hay una habilidad que es transversal y que es fundamental para quienes educamos, que es poder conectarnos con nuestros estudiantes. Finalmente trabajamos para ustedes, todo lo que hacemos está al servicio de su desarrollo. Así es que, para no alargar más las instrucciones de inicio, voy a pedir que cada uno se pueda presentar muy brevemente para que todos conozcan quiénes son, entonces en qué carrera van, en qué año van, y lo que nos convoca hoy día es cómo ha sido este proceso de educación virtual que nos llegó de manera abrupta, sorpresiva, sin previa preparación, y cómo lo han vivido ustedes. Entonces, voy a invitar a Sol, que pueda comenzar, y nos puedas contar, Sol, en qué carrera estás, en qué año vas, y en qué se ha traducido en términos prácticos esto de la educación virtual para ti. Bueno, yo me llamo Sol Briones, estudio Derecho, voy en segundo año, tengo 19 años y en verdad estas clases online se resumen básicamente en guías que mandan los profesores, en clases online que no siempre salen muy bien y en ciertas circunstancias, ocasiones o casos determinados, videos que han ido subiendo. Básicamente se resume en eso. Muy bien, ¿y de esto cuánto tiempo, más o menos, hace cuánto comenzó? Las clases yo las comencé hace como 1 o 2 semanas, recuerdo bien, entonces igual es un tema que cuesta adaptarse, pero de a poco se puede ir haciendo algo. Gracias, muy bien. Continuamos con Pía Tromer. Pía, cuéntanos, ¿qué estudias y en qué estás? Bueno, hola, yo soy Pia Tromer, tengo 21 años, estoy estudiando trabajo social y este es mi cuarto año. Bueno, yo soy de Ancud, Chiloé, la isla grande de Chiloé, y hasta el momento no he empezado con mis clases online. Empiezo hasta el 13, pero yo siento que igual va a ser complicado porque uno está acostumbrado a las clases presenciales, a interactuar con el profesor, a hacer preguntas, entonces siento que igual va a ser complicado para mí aprender a través de una pantalla porque no es algo a lo cual estoy acostumbrado. Así que ahí el 13 veremos qué pasa y también cómo va a funcionar esto de las clases porque pucha, igual el internet está malo o colapsa, entonces igual van a haber como factores que van a como perjudicar un poco las clases. Gracias, Pía. Continuamos con Belén Pirce. Hola a todos los oyentes, a todas. Mi nombre es Belén Pirce Marín, estudio antropología, estoy en tercer año. Y bueno, llevo una semana de clases virtuales. Comenzamos el día lunes 27 de marzo y también tuve una asamblea de carrera donde participamos alrededor de 30 personas, así que ya un poco más asimilada a lo que han sido estas clases. Y eso. Gracias, Belén. Continuamos con Víctor Silva. Hola, mi nombre es Víctor Silva, soy estudiante de psicología de segundo año y empecé hace unas semanas con mis clases. Ha sido quizá un poco extraño, ha sido un poco raro, pero yo creo que con el tiempo me voy acostumbrando y todo. Y igual las clases de algún modo piden, en mi caso me han pedido adaptar nuevos métodos de estudio, buscar nuevas formas de estudiar. Entonces, como todo, todavía un poco nuevo, pero bien, estoy con ánimo y con hartas ganas de ver qué resulta de todo. Gracias, Víctor. Continuamos con Jonah Bustamante. Bienvenido. Gracias. Hola, me presento. Mi nombre es Jonathan Bustamante Veloso, tengo 25 años, estudio psicología y voy en cuarto año. Y bueno, para mí el tema de
las clases online han significado mayormente lo que dicen mis otros compañeros. Guías, alguna que otra clase que han hecho por medios digitales, así como el que estamos conversando hoy. Pero personalmente a mí me cuesta mucho, me fatiga mucho los ojos, la vista, me canso más de lo normal y siento que me cuesta un poco más concentrarme, siento que no es lo mismo, y así que bueno, eso. Gracias, Jonathan, por compartir. Por último, Seba Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Gutiérrez Ríos. Soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial y voy en tercer año más o menos. Seba, una consulta. ¿Tú ya respecto a partiste con las clases? Algo así. Nosotros partimos con las clases online para cerrar el semestre 2019. Entonces, las clases del 2020 aún están en preparación, digamos, y lo que fue el cierre de 2019 online fue poco lo que se tuvo realmente de clases online, más que nada material subido y horarios abiertos en que podíamos mandarle correo a los profes. Sería. Súper bien. Esta es la etapa en que todos nos presentamos. Agradecer a cada una y a cada uno de ustedes por sumarse. Ustedes están convocados porque en algún momento de la vida los conocí. Sé que son estudiantes que tienen una voz con algo que decir para compartir. Y estoy segura que quienes hoy día nos acompañan van a poder aprender algo y ver un lugar que quizás no estábamos viendo antes. Y en eso consiste el aprendizaje en su esencia. Entonces, si tuviéramos que mirar, bueno, todo este contexto de lo que está pasando, quizás sería bueno preguntarnos a qué nos está desafiando este nuevo espacio, que además nosotros no estamos hablando de la educación virtual en sí, o solamente de ello, estamos hablando de una educación virtual en un tiempo de crisis, que no es menor. Entonces, a título personal, ¿a qué se han sentido desafiados ustedes? ¿A qué han tenido que aprender quizás que no sabían? ¿O qué han tenido que desaprender, quizás dejar de hacer? Entonces, comencemos la conversación por ahí. ¿A qué los ha movido este proceso en términos personales? Yo creo que uno de los mayores retos que nos ha llevado todo esto es aprender a cada uno a organizar nuestros horarios y adaptarnos a la nueva forma de aprendizaje que tenemos que adoptar, que tener, porque claro, estábamos acostumbrados a ir a la sala de clases, a aprender de ahí, del profesor, a hacer preguntas, todo más didáctico en un diálogo. Ahora tenemos que aprender a verlo de otra forma, a saber organizar nuestros horarios para estudiar, porque no siempre es fácil, uno no se concentra, hay muchas distracciones, entonces creo que eso es uno, no sé, al menos en mi caso, uno de los desafíos más grandes que he tenido que he encontrado en todo lo que es este proceso, y eso que llevo muy poco, así que creo que eso también es un problema. ¿Algo más? Para mí también me parece que además de la organización horaria es la organización de espacios, porque no es solamente que uno esté en la casa estudiando, sino que toda la familia ahora mismo está encerrada en la casa. Entonces, también es difícil. A mí por lo menos, no sé, tengo a mi mamá con una reunión en el computador en su pieza, mi papá con una reunión en el computador en el living. Yo estoy en mi pieza, si es que puedo, si es que me tengo que mover para algún lado, todo tiene que ser bien calladito, poniendo todo en mute. Y claro, cuando hay clima bueno, por último se puede ocupar el espacio afuera, pero también no es lo ideal estar siempre teniendo las clases en la pieza de uno, no es el espacio, no es lo que uno debería hacer. No es lo aconsejable, ¿cierto? Como Aparte. espacio, se supone que en tu pieza están las cosas que te agradan, o sea, hasta la cama. Qué tentación más grande de quedarte durmiendo y no estudiar. ¿Qué más, chiquillos, qué más consideran ustedes que han tenido que modificar o están en proceso de aprender en este tiempo? Yo en mi caso me ha tocado, a un modo, bueno, yo creo que todos, modificar ciertos hábitos y ciertas cosas que teníamos como muy metidas, tanto muy pequeñas como muy grandes, como hábitos muy micro o cosas macros. Por ejemplo, yo recuerdo que el otro día fui a comprar Santa Isabel y primera vez que yo voy y tengo que, no sé, estar atento de pasar lejos de la gente, de tocar la menos cantidad, de que alguien no me hable cara a cara. Entonces son cosas que uno
de algún modo igual te afectan después cuando tú estás en tus espacios más personales, porque tampoco puedes llegar a estar como antes. Y yo creo que de alguna manera esto como que te incita a aprender en todo el ámbito de tu vida. Y por ejemplo, en el ámbito educacional, una de las cosas que decían muchos los compañeros es mantener más horarios, es estar más estructurado. Ya que estoy en la casa, tengo que adaptarme a que, no sé, de repente puede llegar mi mamá y me interrumpe. Entonces, son como muchos factores ahora, que no es solamente cuando nosotros estamos, por ejemplo, en sala de clase y uno está centrado ahí, ahora es como muchos otros factores sobre uno y sobre la educación. Uno tiene que, yo creo, bueno, en mi caso yo he tratado de aprender a llevar todos estos factores y dejar también mi educación ahí y centrarme en la educación. Súper. Bueno, en mi caso, yo todavía no empiezo con las clases online, como dije, pero ya entro el 13, que sería como la próxima semana, y ya voy viendo que se me va a hacer como complicado. Bueno, mi casa es grande, pero en mi casa viven 3 familias. Entonces siento que igual va a ser complicado el tema de horarios, porque pucha, si voy al living, están mis papás para poder estudiar en mi pieza, no me concentro para nada. El año pasado tuvimos como unas mini clases online, por decirlo así, cuando fue el tema del estallido social, y nos mandaban solamente guías, pero igual como leer las guías en la casa o hacer otras cosas que te pedían los profes, igual era complicado. Entonces yo creo que igual es un desafío para uno esta nueva manera de aprendizaje, porque uno está acostumbrado como a la comodidad de la casa. Uno está acostumbrado a que la clase, uno ahí presta atención, la clase es la clase, no toca ni el celular, nada, como solo concentrado en la clase. Entonces ya igual como que me estresa esta situación, porque siento que quizás no pueda aprender mucho estudiando desde mi casa, o sea, con esta modalidad. Y tampoco no sé cómo va a ser, si todo va a ser videollamada o los profes van a grabar sus clases, si me va a llegar, lo voy a poder ver. Entonces igual estoy como cada día en una incertidumbre así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso sería como mi experiencia hasta el momento. Y si tuviéramos que pensar, bueno, los aspectos ambientales, personales, familiares, son de difícil control por parte del sistema educativo, ¿no? ¿Qué pedirían ustedes? ¿Qué necesitarían de sus profesores en este contexto? Es complicado para mí porque hablaba con una persona donde las profesoras llegaban y le pedían trabajos de, por ejemplo, hoy a pasado mañana. Entonces, lo que yo pienso es que los profesores deberían tener un poco más de flexibilidad y pensar de que todos estamos pasando por lo mismo y hay personas que también tenemos más privilegios que otras personas. Por ejemplo, tengo muchos compañeros que son del campo y que lamentablemente no van a poder participar de las clases y va a ser así porque por la señal es imposible. Entonces, yo creo de que ojalá los profesores tengan un poco un grado de conciencia que les permita saber que no todos estamos en las mismas posiciones. Eso. Yo creo, por ejemplo, antes incluso de que empezáramos las clases online, los profesores empezaron a subir mucha materia, mucho contenido, muchas unidades. Tengo profesores que subieron unidades de todo el semestre, o sea, subieron contenido para el semestre completo. Entonces, claro, es también un peso para nosotros porque, al menos en mi caso, yo no sé qué estudiar de repente. Es como, empiezo estudiando esto, pero termino de estudiar esto y si estudio lo otro, pero si estudio eso y a lo mejor el profe no se centra tanto, o no sé qué estudiar directamente. Tengo mi unidad, ya unidad 1, empiezo a estudiar, pero el profe se centraba en esto otro. Es como, o simplemente la carga visual, es como ver mucha materia y uno ya se cansa, se estresa. Entonces creo que los profesores igual podrían tener más empatía en eso, cuando, claro, uno está en clases presenciales. Eso no pesa mucho porque el profesor, la primera clase te dice, yo voy a subir esto, estudien esto porque esto vamos a ver. Entonces, ahora en estas circunstancias, claro, tengo otros profesores, por ejemplo, que han subido, ya, esta unidad la vamos a ver este día, vamos a ver de esto a esto. Entonces, ir haciendo eso, como
planificando un poco las clases y no subir todo el contenido del semestre de una vez, porque también es como un ejercicio visual, uno se estresa, se agobia y no debería ser así, menos en esta situación tampoco. Entonces, en ese sentido también tener un poco de consideración y hacerlo un poco más regularizado. Súper, y además siempre está el recurso de poder decirlo. Si en la clase presencial te podían decir, vamos a trabajar de esta manera y esta semana con esto y lo otro, eso es muy fácil de implementar en lo virtual, no requiere mucho más recursos. Yo no lo escucho aún y me gustaría Ajá. saber qué reflexiones emergen en este momento para ti. Sí, bueno, pensaba con relación siempre a mi experiencia. Uno siempre habla desde su experiencia y, bueno, personalmente yo creo que las veces que he intentado estudiar aquí en mi casa me ha costado mucho. De hecho, yo agradezco mucho los espacios que me entrega la universidad para poder estudiar ahí, porque creo que el ambiente algo genera en nuestro cerebro que se vuelve más proactivo, por así decirlo. Y eso, o sea, siento que al menos a mí, por mi parte, me va a complicar mucho esto. De hecho, estoy viendo la posibilidad de congelar, porque quiero garantizar mi aprendizaje. O sea, yo sé que podría pasar el año, pero ¿y después qué pasa si se me olvidan contenidos? Porque con el estallido social anteriormente ocurrió lo mismo, tuvimos clases online y veo harta materia que a mí se me fue olvidando porque mi aprendizaje está ahí en la clase, en el interactuar con los profesores, en conversar de la materia, porque yo siento que ahí se van generando los conocimientos y se van guardando. Entonces, nada, o sea, yo escucho a los chicos y de verdad realmente me cuestiono y digo, chuta, a lo mejor debería abrirme un poco más mentalmente como a la posibilidad de aquello, pero pasa que todos tenemos distintos tipos de aprendizaje y también tampoco puedo pasar por encima de eso. Es súper interesante lo que tú planteas, porque tiene que ver además con el autoconocimiento, de saber cuál es mi estilo, cuál es mi forma, en qué nivel está mi motivación intrínseca para poder dedicarme a estudiar y aprender. Claramente, si lo que estoy estudiando me motiva muchísimo, voy a poder pasar más barreras que si en realidad no me motiva tanto. ¿Alguno de ustedes en ese caso eh, en el beneficio o qué cosas positivas podría tener esto del espacio online, como considerando que ustedes ya estaban en la universidad, llevan un tiempo, llevan un tiempo en la universidad, han tenido la experiencia presencial, ¿podría haber en este espacio online algún valor, algo positivo, algo que podamos aprender, o definitivamente se ve muy complejo? Yo pienso que sí hay algo por aprender. Me parece que sí va a demostrar qué cosas son realmente necesarias tenerlas en una sala de clase y qué cosas no. O sea, el- después de esto no vas a poder despertar a un cabro que vive en el campo a las 6 de la mañana para que tome una micro lloviendo, para que llegue a las 8 a clase, a una clase que va a ser de media hora en que la profe le va a pasar una guía y le diga ya váyase para casa. Entonces, también te va a ir demostrando un poco, creo yo, el valor de cada clase y lo necesario realmente de cada clase, como lo presencial y lo práctico. Em, También en lo personal me pasa que yo he tenido un poco como de experiencia con lo que es educación online, porque yo falto mucho a clases. Perdón, eso no se escuchó tan alto. No, yo no tengo asistencia casi en mis ramos, entonces soy bastante de faltar y de estudiarlo todo por mi cuenta online. También pasa que de mis materias hay mucho contenido online, como son números, ingeniería, de eso se encuentra en todos lados. Yo estoy en aquí y dicen ser ingeniero, entonces contenido de eso encuentro. Entonces, lo que sí es que no es lo mismo para todas las carreras. O sea, alguien que estudia, mi polola estudia terapia ocupacional, para encontrar sus libros es 1000 veces más difícil que para encontrar los míos. Súper interesante ese punto, porque además no todas las carreras tienen los perfiles de egreso similares, entonces hay carreras que están fuertemente conectadas con los procedimientos, pienso en las áreas de la salud, por ejemplo.
donde el procedimiento se juega en el hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo eso se reemplaza en lo virtual? En este caso, debo aclarar para todos quienes nos escuchan que el tema de las carreras fue completamente casual. Claramente hay una tendencia en nuestros invitados a las carreras más de área humanista. El Sebas tendría representando el área de números, pero un poco tiene que ver con tratar de sacar los puntos transversales. Sebas decía, bueno, quizás esto nos va a demostrar que hay cosas que requieren estar en presencia y quizás cosas que no. ¿Alguien más ve algún aspecto positivo que podría tener el que aprendamos a trabajar en entornos virtuales de aprendizaje? Quizás no ahora, pero para el futuro. Yo creo que algo positivo, igual lo he visto mucho en mi carrera, que van a ser como lo justo y lo preciso lo que debe aprender como cada carrera, y no como esos ramos rellenos o el ramo que te tiran porque no va a poder estar este profe. Entonces yo creo que en esos temas de conocimiento, igual como algo positivo en esto, van a pasar cosas que realmente nos sirvan a nosotros, pues no, como dije, no lo relleno. Yo creo que eso igual es algo positivo, y también como decía el compañero Seba, que realmente lo que sí vale es lo presencial. Yo igual tengo, bueno, yo soy, como dije, de la isla, tengo a muchos compañeros que no son especialmente de acá de Ancud, sino también son de Dalcahue, son de Castro, y a veces mis compañeros se pegaban el pique en venir hasta acá y que no llegue el profe o que nos pasen una guía y ya ándate para la casa. Igual es tiempo perdido para ellos y plata invertida, entonces, pucha, eso tampoco nadie se lo recupera, solamente quedamos como, pucha, ya, que fome, ya, ándate para la casa, yo me demoro 10 minutos, tú te demoras 1 hora. Entonces yo creo que eso va a ser como lo positivo, entre comillas, de todas estas clases online, porque sí realmente saber lo que realmente sirve. No sé si me explico, porque igual, como decía, lo veía en el caso de mis compañeras y mis compañeros. Sí, yo también creo de que podría facilitar el tema de que seamos más autodidactas y el tema del autotrabajo, porque en la universidad, o por lo menos en mi carrera, se da harto el hacer trabajo en equipo, y creo de que ahora en esta instancia va a ser muy complicado, casi imposible, porque sería hacer como un drive o algo así, pero igual no se van a compartir las ideas de la misma forma. Entonces yo creo de que ahora va a ser como mucho más personal el tema de aprender, o sea, no voy a tener al lado a alguien diciéndome, porque lamentablemente siento que una parte de nuestra formación ha sido que tenemos que trabajar con mucha presión, y si esa presión está atrás, el estudiante no trabaja. Entonces, o quizás no aprende y no tiene el gusto de aprender. Entonces, creo que sí nos va a facilitar esta herramienta del autodidacta, y que es una herramienta súper importante para mí, porque así uno también, no solamente aprender del área que uno está estudiando, sino de que lo que uno quiere aprender. ¿Qué tendría que hacer o cómo tendría que ser este profesor, esta profesora que hoy día está acompañando a estudiantes que se encuentran viviendo una experiencia única, al igual que los docentes? Muchos de nosotros recién estamos empezando en estos espacios virtuales de aprendizaje. Entonces, Sol, por favor, cuéntanos cómo tendría que ser desde tu mirada este profesor. ¿Qué esperarías que hiciera? Yo creo que como estudiantes, claro, siempre estamos criticando a los profesores de buena o mala forma, y hay veces que, claro, decimos que los profesores, algunos, hoy que son fome en las clases, o que no sé qué, que no saben enseñar, o al contrario, y otras veces que decimos, hoy el profe que es bacán, me encantan sus clases, la paso muy bien, aprendo mucho y todo eso. Así que claro, en esta modalidad online, los profesores tanto como los alumnos tenemos que empezar a ir a adaptarnos un poco, que no va a ser igual que las clases presenciales de ninguna forma. Va a ser muy complicado para ciertos profesores más que otros, para ciertos alumnos más que otros, pero creo que el profesor ideal, que es como a lo que va esta pregunta, sería un profesor que en estas circunstancias estuviera acompañándonos constantemente, que estuviera abierto a las dudas, que no sea un profesor
por ejemplo, que no sea como una grabadora, que uno está en clases y él habla, y no nos da tiempo para las preguntas, o nos da tiempo para las preguntas al final de toda la clase, cuando las preguntas nacen espontáneamente, entonces al final uno se olvida, ya no recuerda lo que quería decir. Y encuentro que un profesor que esté pendiente de los alumnos, porque tenemos que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos también, que para todos es más difícil poner atención, estar concentrado con las distracciones que hay en la casa, de distintas índoles familiares, de repente, de más entretención. Entonces creo que eso haría un buen profesor en este momento, la dedicación a sus alumnos, encontrar la forma de a lo mejor ayudarlos, de estar abierto a que les manden correos consultando, o no sé, estar abierto a que los alumnos podamos comunicarnos con él y no sé, darnos de repente soluciones sobre problemas que tengamos, o temas de conectividad, o cosas de ese estilo. Eso. Yo también creo algo parecido a lo que dice Sol, que debe ser un profe que esté ahí acompañándonos, pucha, no sé, ya que diga hasta las 10 de la noche, responda las dudas, o después de las 10, ya entiendo que todos estamos en nuestras casas, que hay distracciones, que si tienen hijos, tienen que igual ver por sus hijos, pero que estén ahí dispuestos siempre a responder las dudas. Yo, bueno, en mi caso, desde mi experiencia, lo que tuve el año pasado, tenía profes a los cuales yo considero como muy bacanes, como uno siempre tiene la preferencia, el profe es muy bacano, o es muy penca, o es muy pesado, profes muy bacanas a los cuales, no sé, daban su número de WhatsApp, que igual es algo como privado, y ya, chicas o chicos, no importa la hora que sea, mándenme su duda, cuando tenga tiempo se la respondo, ojalá lo más pronto posible. Y habían otros profes a los cuales yo le enviaba mi duda por correo, y pucha, tenía que pasar una semana o más de una semana recién esperando su respuesta, y encima uno siendo cateta así como, profe, leyó mi correo anterior, profe, estoy esperando su respuesta, profe, no entiendo. Entonces yo creo que como el profesor ideal debería ser el que esté acompañando, el que se dé el tiempo para responder todas las dudas que todos tengamos, porque pucha, no me ha tocado en sí las clases con videollamadas, pero igual sería fome que deje como en el último espacio, o no sé, por los últimos 10 minutos para responder todas las dudas, sabiendo que quizás hay muchas cosas que no entendimos y en esos 10 minutos no se van a poder resolver. Quizás hacerlo, no sé, que envíe otra guía, algo más fácil, envíe un video, pero yo solo creo que sea como el profe que esté siempre como ahí tratando de apañar igual a sus alumnos para que puedan aprender y se haga más fácil para todos esto. Eso es lo que siento y creo yo. Yo, ¿puedo hablar? ¿Sí? Ya. Bueno, como había comentado antes, yo siento que se ve un poco limitado las capacidades, habilidades o talentos del profesor o del docente. Siento, porque yo, por ejemplo, tengo profesores excelentes. Yo soy de las personas que siento que me gusta como buscar soluciones. Y como bien dicen mis compañeras, hay profesores que tienen más habilidades en algún lado expositivo, otro en el lado como interpersonal, probablemente son más cercanos, y uno tiene que ir sacando provecho de aquello. Pero, por ejemplo, tengo profesores que yo estoy en cuarto año y tengo ramos directamente que ya estoy en segunda práctica. Entonces, ya no debería estar más cercano a la práctica, o sea, lo que es la palabra práctica, no tanto a lo teórico. Si bien todavía hay materia teórica que debería que se está dictando, siento que se ve limitado a esto, como dije anteriormente, porque estoy frente a una tarea que es finalmente estar poniendo atención a lo que está haciendo la función del computador. Y después probablemente voy a tener que leer otros textos en mi tiempo libre o horas autónomas en el mismo computador. Entonces yo me pregunto al nivel cerebral o neurocognitivo, ¿cómo está funcionando mi cerebro? Porque no es lo mismo si yo salgo al patio a caminar mientras me tomo un café o a tomar aire, a leerme un texto, o estoy
un día, una semana en mi pieza buscando la manera de aprender, siento que se ve muy limitada. Por otra parte, también creo que esto de las clases online es un producto del neoliberalismo. Para mí, yo siento que la esencia de las clases no están individualizadas. Siento que, como bien decía la profesora la otra vez, el concepto es aprendizaje colaborativo junto con la experiencia de los otros compañeros, y también la interacción con el profesor genera un espíritu de aprendizaje correcto, cosa que yo siento que no ocurre con esto de las nuevas tecnologías. A Entonces mí, pienso que al final se ve como limitado. El profesor, aunque sea muy buen profesor, o quizás el profesor con buenas intenciones, pero sí, con respecto a lo que dice Yona, yo siento de que, bueno, estoy súper de acuerdo con el punto de que dice él que esto es parte de un sistema que estamos viviendo y bueno, esto mismo de la globalización nos ha permitido como tener estas clases online que por lo menos yo que no estoy de acuerdo, pero me pregunto, ¿cuál es la otra solución que le podemos dar a este aprendizaje? Porque estamos viviendo este tiempo de crisis, de que lamentablemente todos tenemos que someternos a estar en nuestras casas, cuidándonos, cuidando a la familia y cuidando a las demás personas. Y entonces eso me cuestiono harto de qué hacemos entonces para seguir con, con nuestros estudios. Más que mal estamos pagando por esta aprendizaje que además es súper bancario y de una u otra forma la universidad nos tienen que retribuir ese dinero. Entonces, también con respecto a lo de la pregunta de que cómo sería ese profesor, yo creo, y siendo súper, a mí soy un poco positiva y me gusta ser como súper persona cuando pienso en esto y digo que todas las personas deberíamos tener una ética del cuidado. Entonces, este lugar de encuentro virtual, más que mal, va a ser un lugar de encuentro, porque estamos todos viviendo la misma situación. Entonces yo creo que los profesores, además de hacer las clases, deberían preocuparse de cómo está uno y cómo está la familia. Y aparte de qué estamos viviendo, cuáles son como los síntomas que estamos teniendo nosotros como alumnos o como estudiantes, perdón, pero también como personas, porque nos estamos enfrentando a insomnio, estrés, mucha ansiedad, y estos porcentajes se han elevado en casi todas las personas. Entonces, para mí es súper importante que los profesores sí se mantengan al tanto sobre cómo estamos. Así que eso. Sí, es verdad, yo creo que la contención emocional en los tiempos de crisis es clave. O sea, de primera, la conexión con un profesor, en mi opinión, es lo que te permite aprender muchas veces. Y en ese sentido, un poquito en desacuerdo, no completamente en desacuerdo para nada con lo que dice Jonah, me parece que sí un profesor que se preocupe sí puede hacer una diferencia tanto en una clase online como una clase en aula. O sea, también he visto, esto lo he visto porque yo casi que no tuve clase online, o sea, lo que estoy viendo ahora también lo veo por mi polola que está teniendo clase online, y por ejemplo, igual tiene profesores que están todo el rato atentos a lo que está al ladito, los comentarios que tienen, entonces van viendo a medida que no están todos con cámara, sino que es el profe con la cámara y con PowerPoint, alguna cosa así, tampoco me parece muy bonito. Pero por último sí está un poquito atento a lo que son las preguntas, también se hacen esas bromas de profe, puedo ir al baño, o sea, igual tiene su gracia lo que es en el net. Me parece a mí que también un sistema un poco de cómo, de lo que sería realmente una clase online es ver si realmente se necesita dar una cátedra completa online o si se puede grabar una cátedra, porque uno puede ahora mismo, esto igual lo estoy hablando muy desde mi área, que es muy distinta. Yo por lo menos, si me quiero meter a estudiar física, voy a una clase de física online, pillo, hay 1000 cátedras grabadas, está toda la cátedra, y quizás lo que podríamos tener con los profesores serían horarios de consulta, que nos conectemos con los profesores a preguntar, ¿sabéis qué? Esto no lo entendí, esto no sé lo que quiere decir, o discutir, porque realmente hay otras cosas que sí se aprenden por medio de la discusión y de conversa, no se aprenden por simplemente escuchar, 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 o por escuchar y hacer, como en los ejercicios nuestros.
Es interesante porque eso también muestra que no necesariamente una solución institucional transversal toca de la misma manera todas las carreras. O sea, si ya como Claro. persona no nos toca de la misma carrera, una universidad que dice, ya, este es el plan, vamos a ir para allá, hay que considerar que quizás cada carrera, cada ramo es un mundo. Entonces, desde ahí, quizás a mí siempre me ha parecido como educadora que hay una habilidad súper trascendente de los profesores que se puede desarrollar, que es aprender a abrir espacios para los estudiantes. Creo que a veces los profesores cargamos con esta educación tradicional donde tenemos que decidirlo todo, cómo hacer todo, aprenderlo todo. Pienso en los profesores de hoy día que están súper complicados con esto de ya de encender el computador a veces. Entonces, además con esta idea de que soy el profesor, soy la persona que está a cargo, soy el experto, experta, y a veces, al menos para mí, creo que en estos espacios el declarar la ignorancia temporal que todos tenemos frente a este tema es súper valioso. Si yo como profesora no sé cuál es la mejor manera, de repente, en vez de estar suponiendo y probando malas fórmulas, la mejor fórmula quizás es preguntar y dejar que los estudiantes puedan decidir. Me parece que hay algo que nos une hoy día, profesores, estudiantes, directivos y todos los que estamos involucrados en el área de educación, y es que todos estamos aprendiendo. Entonces, desde ahí, esta conversación tenía mucho la mirada de ser propositivos, de entender que no estamos aquí solamente para juzgar, ¿cierto?, lo que no está bien del sistema, sino que también ir mirando qué posibles soluciones se nos ocurren, un poco pasando de la etapa de la negación y del enojo y del miedo de esto a la etapa de decir, bueno, este es el escenario que tenemos, ¿qué podríamos aprender acá? Y ahí me gustaría mucho escucharlos y saber qué propondrían ustedes en términos de cosas prácticas. Imaginémonos que esto lo están viendo profesores que aún no empiezan sus clases o que empezaron hace una semana y que podrían quedarse con algún tip, algo que no han pensado que es importante y que es súper importante. Por ejemplo, Sol nos decía, díganos, no sé, qué temas vamos a trabajar en la primera semana y en la segunda y la tercera. No nos digan toda la unidad porque no sabemos cómo. ¿Qué otros tips creen ustedes que podrían ser útiles tanto para los profesores y como para los compañeros quizás? Pía aún no comienza las clases, entonces quizás hay algo de ustedes que llevan un poquito más de experiencia que podría servir. ¿Qué se les ocurre que podría ser útil para quien quiera aprender algo de este proceso? Yo quiero comentar. Yo pienso que, bueno, pienso que abogando igual un poco la causa de los profes, de los buenos profesores, yo siento que falta apoyo del gobierno. Falta apoyo del gobierno porque necesitamos para este escenario, si queremos realizar unas condiciones óptimas de aprendizaje, primero que tengan buenas tecnologías. Que el micrófono se escuche bien, si el profesor se mueve, que la cámara no se vaya pegando, porque eso mantiene la atención de la persona que está viendo, la mantiene así seguida. En cambio, si la cámara se pega, si el micrófono se empieza a desconectar, uno se distrae. Y uno lo puede ver porque hoy en día están muy de moda los programas de streaming o podcast. Entonces uno se puede dar cuenta que esas tecnologías sí sirven, pero si no hay un apoyo del Estado, del gobierno en este caso, yo creo que vamos a lograr, va a ser igual que siempre. O sea, la educación es como una inteligencia como convencional o estática, y las demás tipos de inteligencias que se encuentran en la forma de subsistir. Entonces yo encuentro que, bueno, yo dudo mucho que el panorama educativo vaya a cambiar y que vaya a ponerse a favor de los diferentes tipos de inteligencia, pero creo que eso se podría hacer. Y para eso hay que invertir dinero. Súper bien, hay un aspecto técnico que no se puede desconocer. O sea, si no se escucha bien una clase, es lo mismo que estar sentado al final de un espacio de 200 personas y no. Y es un tema interesante porque lo más probable es que muchos de los docentes en su vida han comprado un micrófono porque no lo necesitan en su espacio de ejercicio tradicional, así que es súper bueno
ese punto. Ojalá que quienes puedan buscar los medios para conseguirlo, porque en este caso es un determinante. Yo Yo quisiera creo... Tú, no. de que he tenido clases donde los profesores no encienden la cámara. Y eso es mucho más fome aún, porque estoy viendo una pantalla que es oscura, entonces yo creo de que es súper bueno que por favor prendan la cámara para verlos hablar, porque es como si estuviera escuchando la radio o alguien, una grabación. Así que eso, que prendan las cámaras, porque ellos no lo hacen porque se puede saturar, pero si es una cámara, yo digo que ojalá se pueda. Gracias. Sol, ¿te ibas a compartir algo? Ah, sí, ya, no sé si compartirlo ya, pero es que yo quería tocar más el tema de esto mismo, de la calidad de las clases. Yo entiendo súper bien que no es problema de los profesores, no es problema de nadie al final. Esto es algo que pasó y hay que saber seguir adelante enfrentándolo también. Pero encuentro que es algo súper, no sé la palabra, tal vez poco, poco empático por parte de las universidades, me refiero, porque claro, uno como estudiante está pagando, por ejemplo, mi carrera cuesta más de 400.000 pesos, entonces mensuales. Entonces, claro, hay carreras que son más caras, hay carreras que no tanto, pero la universidad al final no está dando facilidades, a lo mucho está dando un plazo, unos días más para pagar, pero esto teniendo en cuenta que hay mucha gente que se está quedando sin empleo. Entonces, cada uno tiene una situación diferente, hay alumnos que trabajan, que viven solos, se pagan todos sus servicios básicos, pagan arriendo y más aún pagan la universidad. Sobre todo hay personas que no pueden acceder a créditos, que no tienen becas. Para esas personas es mucho más difícil esta situación y la universidad tampoco está dando, o las universidades tampoco están dando una solución a esto, y encuentro que, claro, uno está pagando por educación de calidad, por clases presenciales, por aprender, y lamentablemente en la circunstancia en la que estamos, en clases online, como decían, no están, por ejemplo, las cámaras a veces son malas, los audios no se escucha bien, entonces, claro, estamos pagando lo mismo por una educación que es mucho menos efectiva y que al final es mala, así hay que aceptarlo. Muchas veces que las clases no se entienden, y claro, no es culpa del profesor, y entiendo muy bien eso, pero creo que también hay muy poca empatía de parte de las instituciones que no se dan cuenta de la situación en la que estamos, que hay personas que no tienen trabajo, que no tienen cómo hacerlo, que se están endeudando más de lo normal, y que se encuentran, claro, en una verdadera crisis económica en su núcleo familiar por esta misma situación. Entonces creo que ahí también hay un tema, un problema, y que debería verse. No sé de qué sentido, no sé una solución tampoco, porque claro, todos estamos perdiendo. La gente que está siendo despedida, las empresas grandes también están perdiendo con esto, pero hay que tener en cuenta que muchos de nosotros tampoco tenemos los medios, hay mucha gente que se ve en problemas por esto y no sabe si continuar con sus estudios por esta misma situación. Entonces que encuentro que eso igual es un tema importante a tocar y que no tiene que pasar inadvertido. O sea, Es súper triste, pero el culpable siempre es el neoliberalismo. O sea, al final la culpa es que tengamos que pagar los estudios, la culpa es que una gran preocupación es esa, que tengamos que seguir pagando, que tengamos que además seguir pagando todo lo que es luz, agua. Es que, claro, al final, claro, hay personas a las que no se les está pagando el sueldo. Claro, hay algunos que no están siendo despedidos y no se les está pagando el sueldo. Hay algunos que simplemente los echan y tienen que ir con el finiquito hasta que se las arreglen, porque ahora, seamos sinceros, es muy difícil conseguir un trabajo en estas circunstancias. Más lo están echando, no le están pagando, y hay personas que realmente necesitan de eso y que sin eso, ¿cómo van a seguir estudiando? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo ahora? Pues claramente uno prioriza el vivir, la comida, los servicios básicos, el alimento, pero estamos en una situación también de que muchas personas están estudiando y, claro, no tienen de dónde sacar los recursos para seguir haciéndolo.
Yo creo que algo que igual que se nos ha estado oyendo hace rato son los compañeros que tengan capacidades distintas. Mm, O sea, Sí, ¿qué pasa muy con difícil. ellos? O sea, desde ya estamos en un sistema educativo que los deja muy muy a la suerte, por así decirlo. Y mm, ahora con esto, es más complicado todavía. Entonces, yo pienso que si de verdad hubiese un real compromiso con el aprendizaje, la educación, el gobierno debería tomar carta en mm, el asunto y por favor que hicieran algo como lo que dije en delante, por favor que invirtieran en unas cámaras, un buen dispositivo, un micrófono y hacer esto que se pueda adaptar, una buena página como que es Zoom, que hay que mm, pagar, hay que pagar para mantenerlo más de 40 minutos. ¿Cómo no va a aparecer algún programador que pueda hacer algo para la mm, universidad si ganan tanta plata? Entonces, eso es lo que a mí de repente me molesta porque siento que igual nosotros podemos hablar mucho de cómo puede ser el profesor su clase, pero al final igual se ve limitado, le cortan los brazos. Junto a Eh, eso también los compañeros que no pueden tener internet. mm, sí, yo igual, por ejemplo, comparto mucho lo que dicen mis compañeros, pero por ejemplo en mi carrera o a nivel generacional, igual yo siento que los directivos han estado súper comprometidos con nosotros, con los estudiantes, porque por ejemplo, no sé, nuestra generación se han hecho encuestas para ver no solo la situación de conectividad, que ya se está ayudando, se han hecho encuestas para ver la situación económica, la situación emocional. Se han planteado ideas, por ejemplo, de hacer apoyo socioemocional o que los chicos pueden ir al psicólogo a través con esto online. Entonces, igual comparto ese malestar. Por ejemplo, yo no siento que uno pueda pagar la misma cantidad de dinero por una educación online que por una presencial. Yo siento, o los aranceles, yo creo que se debería bajar. Pero igual yo a ver, trato de ver de que esto es algo que a todos nos toma por sorpresa, que nadie, yo creo que ninguna universidad estaba preparada para dar clases online propiamente tal. Una universidad estaba preparada, por ejemplo, para darle conectividad a todos sus estudiantes, los estudiantes que tienen problemas. Entonces yo siento que de algún modo, bueno, ahora estamos en una situación donde, por ejemplo, hay estudiantes que no tienen conectividad, pero en el tiempo se debería ir arreglando eso, diciendo que la universidad en mi caso se ha ido, ha estado con esos estudiantes. Entonces, igual hago así una valoración, por lo menos lo que me ha pasado en mi carrera, de que hay una preocupación por los estudiantes, que se ha visto, pero también comparto mucho lo que, por ejemplo, que no se puede estar pagando lo mismo que por lo que uno realmente quiere. mm, Pero igual siento que hay un esfuerzo. Y por ejemplo, igual tengo profesores, yendo un poco a la pregunta anterior, tengo un profesor que nos dijo, bueno chicos, yo voy a dar también clases online, como estamos nosotros ahora, pero también voy a hacerle videos, voy a hacerle guías, resúmenes, voy a crear un foro donde contestarle dudas, podemos hacer incluso Bacán. charlas entre nosotros. Entonces, igual hay profesores que están tratando, por ejemplo, de buscar las mejores soluciones, más amplio. Igual encuentro que hay directivos, pero igual es una situación compleja que nos pilló sinceramente a todos de sorpresa y que ninguna universidad, ni el gobierno, ni el ministro de Educación tampoco estaba preparado para esto. súper. Para ir un poco ya cerrando la conversación, les aviso que como no tenemos el plan pagado, el gobierno no nos está financiando en esta 8 minutos. conversación, nos van quedando 8 minutos. Así es que un poco me gustaría escuchar cómo ustedes se imaginan que podría renovarse esta educación. Yo siento que cuando los paradigmas empiezan a estar en crisis es porque otra cosa nueva va a emerger. Y claramente no vamos a poder volver a una normalidad que teníamos antes y claramente ustedes van a demandar otro tipo de educación. Entonces, si pensamos en la educación post-crisis, ¿cómo se la imaginan o qué esperarían ustedes que sea la esencia de esa educación? Entonces, simplemente algunos comentarios antes de cerrar. Post-crisis me gustaría una educación realmente sin lucro. Me gustaría una educación bajo una nueva constitución y que realmente sea una educación que sea para educar y no para lucrar. Me parece que esa es como la base post-crisis, todas las crisis que estamos Mm, viviendo en Chile. Em, de ahí en adelante me parece que eso, como mencionaba antes, va a ser mucho más lo esencial, creo yo. Va a ser mucho más lo esencial y lo práctico lo que haya que realmente, para lo que haya que uno, para lo que uno tenga que moverse hacia la universidad realmente a hacer algo. Eso. súper. ¿Alguien más? Yo,
Yo creo que este periodo igual es una gran oportunidad para las clases presenciales, más que para las clases online. Yo creo que es momento de plantearse bien las clases presenciales, qué cosas mejorar, y como decía el compañero, que las clases presenciales sean más lo esencial, y dejar lo otro quizás para clases online. Entonces yo creo que es un buen momento para plantearse cómo van a ser las clases presenciales, y por ejemplo, yo no me imagino volver a clases presenciales y que sea muy parecida a online, o sea, estar con un profesor al frente, contestar unas dudas y irme a casa. Para eso me quedo en mi casa y estoy con un computador y es lo mismo. Entonces yo creo que es un buen momento, más que para las clases online, es para replantearse las clases presenciales, cómo podemos mejorar, y también un poco olvidándonos de que todos tenemos un poco esta concepción de clases presenciales y nos imaginamos en una sala, encerrado, sentado y con un profesor al frente parado. Entonces yo creo que igual uno podría plantearse esa estructura de la clase presencial, algo más dinámico, algo más virtuoso, y yo creo eso, que es un buen momento, más que la clase online, para las clases presenciales. Súper. ¿Algún comentario final? ¿Alguien más? Bueno, yo quiero agradecerle a los compañeros y a la profe Jimena por haberme permitido compartir esto en mi stream. Mi stream tiene una media de espectadores de 10, a veces alcanzamos más, pero por lo general es una comunidad de personas que vienen a compartir conmigo y yo quise compartirlo con ella igual porque me pareció que era interesante y así que se lo agradezco. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que el único afán de esto era hacer un pequeño experimento. Creo que una de las cosas que yo podría rescatar de este momento histórico, social que estamos viviendo, es que nuevamente se está poniendo en la mesa la educación. Y lo estamos conversando en las familias y nos estamos juntando a hablar con los amigos de educación y pasa a ser tema de todos lados. Y creo que en estos tiempos también emerge la creatividad humana, la capacidad de colaboración que es intrínseca a nosotros como seres humanos. Las culturas originarias son colaborativas, no son competitivas. Entonces me siento muy esperanzada de estar en cuestionamiento de esto. Creo que esto nos va a hacer crecer a todos, nos va a transformar, no vamos a ser los mismos ni las mismas que éramos antes de, y eso trae incomodidad. Estamos pasando por procesos que son incómodos en términos personales y escucharlos a ustedes para mí es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Creo que cada estudiante tiene que empoderarse del rol que tiene. Ustedes son los protagonistas de la educación. Sin ustedes no existe sistema educativo que se pueda sustentar en el tiempo. Por lo tanto, agradecerles el tiempo, agradecerles la opinión franca, honesta que han tenido, las ganas de aparecer, porque a veces es complejo pararnos con nuestra voz frente a muchas personas y decir esto es lo que yo soy y esto es lo que yo pienso. Y yo espero que estas conversaciones que se inician hoy día, ojalá se extiendan en los lugares donde ustedes van y que sea el inicio de nuevas conversaciones. Yo creo que las conversaciones tienen un poder transformador. Cuando empezamos a compartir, sería fantástico que las comunidades de estudiantes del país se conectaran, se ayudaran, se sostuvieran, porque estos tiempos son para estar en comunidad. Así que si de esto puede salir el generar una comunidad nueva, sería maravilloso. Así es que muchas gracias a ustedes, gracias a cada persona que se sumó a esta conversación, gracias a Yona también por compartirla en sus redes. Por supuesto, cada uno está invitado a esto, difundirlo. Y si alguno está interesado en seguir manteniendo conversaciones sobre educación, esta vez con sus compañeros o con otras personas, por favor, tome esta conversación y llévela, porque a las sociedades les hace muy bien cuestionarse sus procesos de aprendizaje. Y lo último que me gustaría decir antes de cerrar es, no nos olvidemos que estamos aprendiendo. No seamos tan duros con nosotros y nosotras mismas. A veces es súper frustrante no manejar algo bien, no poder hacerlo bien, que no se escuche el audio, que no me responden la duda, pero conectarnos con que estamos en un periodo de crisis, no estamos en una época regular. Por lo tanto, seamos compasivos con nosotros, seamos compasivos con los demás también, que si hay algo que tenemos en común es que todos estamos viviendo una crisis multidimensional. Entonces no nos olvidemos de lo humano que está bajo el rol que cada uno juega en este juego llamado educación. Así es que muchas gracias,
a cada una, a cada uno. Fue un gusto conversar con ustedes. Gracias a quienes nos escucharon y nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias a todos, chicos. Chao. Gracias, chao. Nos vemos.